Hola, buenas. Pues hoy tenemos aquí a Marta Rivas, que ella es especialista en formación profesional para el empleo. Y bueno, Marta, a ver si preséntate y a ver si puedes darnos un poquito de luz, porque yo la formación profesional para el empleo no es mi campo y hay mucha gente que pregunta sobre cosas que yo pues muchas veces no sé responder. Si te puedes presentar, por favor. Bueno, hola, me llamo Marta e inicialmente soy una persona dentro del sector de la formación profesional para el empleo y bueno, en los últimos años, sobre todo con todos los cambios normativos que se están produciendo, pues me dedico fundamentalmente a analizarlos, a ver su evolución y sobre todo a ver un poco su encaje dentro de lo que es la formación profesional para el empleo y sobre todo cómo va a afectar a centros y a formadores, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora mismo. Muy bien. Pues si quieres, a ver, mira, yo creo que quizá para mí lo más confuso, y supongo para los que no entendemos bien la formación profesional para el empleo, quizás sea lo siguiente. Con el Real Decreto 659, bueno, pues hasta ahora estábamos trabajando por separado lo que era la formación profesional reglada, los títulos de FP de los institutos y la formación profesional para el empleo, que veníais pues, los cursos del paro, el Labora, etcétera, pues hemos funcionado de forma totalmente separada. Vosotros ibais por un lado, nosotros íbamos por otro. Y cuando digo que ibais por un lado vosotros y nosotros por otro, me refiero a que cuando vosotros hacíais un certificado de profesionalidad, bebíais directamente del INCUAL, de los módulos formativos. Nosotros, cuando se generaba un título desde el Ministerio de Educación, esto era parte del Ministerio de Trabajo, nosotros desde el Ministerio de Educación, cuando se formaba un título, también se cogían el catálogo nacional, también se bebía del INCUAL, pero luego se intentaban hacer más genéricos y entonces los módulos formativos se convertían en módulos profesionales. Se podían parecer, pero no eran los mismos y al final pues eran cosas diferentes. Y tú tenías una acreditación de competencias profesionales o tenías los que ahora serían unos grados C y cuando ibas al título pues no te servía de demasiado porque no había una convalidación. La correspondiente. Claro. Sí, eso es. A ver, tenemos que remontarnos bastante atrás, ¿vale? Es decir, toda esta regulación, lo que ahora un poco nos coge así un poco de sorpresa, realmente viene ya gestando desde la cumbre de Lisboa del año 2000, ¿vale? Es decir, en la cumbre de Lisboa es la primera vez donde se empieza a hablar en unas restricciones específicas de esa cumbre, con el año 2000, el proceso de cambio tecnológico dentro de las empresas, la digitalización. Ahí se empieza a hablar realmente del concepto de cualificación y competencia profesional. ¿Cómo se traslada eso a España, uno de los Estados miembros? Bueno, en el año 99 se crea el ICUAL, que es dependiente del Ministerio de Educación, y en el año 2002 se crea la ley orgánica 5 del 2002 de las cualificaciones, que realmente es la ley que articulaba, y digo articulaba porque está derogada a día de hoy, articulaba realmente lo que era un sistema nacional de cualificaciones profesionales, donde había un catálogo nacional de cualificaciones basadas en una serie de unidades de competencia que representaban los sectores productivos y las actividades productivas. Entonces, cada una de esas unidades de competencia llevaba asociada una formación. Desde el año 2002 hasta el año 2008, que realmente cuando se regulan los certificados de profesionalidad, en el Real Decreto 34 del 2008, que por cierto está derogado, todos estos años realmente son de producción, básicamente, de cualificaciones y unidades de competencia. Ahí es donde no hay una correspondencia, digamos que el Ministerio de Trabajo va por un lugar, el Ministerio de Educación por otro, y por eso no existía esa correspondencia que Exacto. intenta resolver el nuevo Real Decreto 659 con la nueva FP. Aunque inicialmente sí que se hablaba de la integración y de las posibles equivalencias entre una formación y otra, en la realidad lo que sucedió es que los módulos formativos y los módulos profesionales no tenían una correspondencia exacta. Entonces, a la hora de hacer las equivalencias, se planteaban determinados problemas. Claro. Yo recuerdo en aquellos años, por ejemplo, de tener alguna persona
que iba a inscribirse en un título, a matricularse en un título de formación profesional de grado superior y presentaban los certificados de profesionalidad para convalidar asignaturas y acababa el curso y todavía no se los habían convalidado porque no sabían realmente qué le tenían que convalidar y cómo se lo tenían que convalidar. Entonces, el sistema era complejo en el sentido de dónde está la equiparación, porque aunque la unidad de competencias sea compartida, los módulos, los contenidos y duración no lo son. Entonces, ahí empezó a haber problemas. Bueno, todo este sistema realmente por separado, ¿vale? Digamos, por un lado educación, por otro lado formación, realmente viene establecido en la Ley Orgánica del 2006, la Ley General de Educación. Ahí es donde se habla por primera vez de la separación en formación profesional reglada y formación profesional para el empleo. Dos subsistemas que conviven, que inicialmente está pensado que se unan y que se puedan convalidar, pero que sin embargo no sucedió. Vale. El transcurso, bueno, la normativa fue evolucionando con los certificados de profesionalidad. La FP es un sistema muy regulado, muy excesivamente, yo diría, regulado. Es decir, tenemos un montón de desarrollo de normativa, órdenes TAS, además de las convocatorias, muchísima regulación para, de alguna forma, establecer, ¿no?, cómo se debía impartir, qué se debía impartir, cuáles eran, digamos, las formaciones prioritarias. Después se reguló también mucho el tema de los docentes y de la capacitación de los docentes. Hablaremos un poco luego de esto. Y otra de las cosas que se reguló muchísimo fue el tema de las programaciones, las planificaciones, las evaluaciones, tanto en formación presencial como en teleformación. Es decir, desde el año 2013, el volumen de normativa generada, 2013 salió muchísima normativa, en el 2019 salió otra vez muchísima normativa, y todo para intentar regular un sistema que inicialmente, bueno, era complejo. Es un sistema complejo de formación profesional para el empleo, porque no se limita exclusivamente a certificados de profesionalidad, sino que tenemos diferentes iniciativas dentro del sistema, diferentes vías de financiación, formación de demanda, formación de oferta, formación más enfocada a cualificación y recualificación, formación ocupados, formación desempleados, es decir, es muy amplia. Vale. Bueno, el caso es que cuando ahora con la nueva ley, pues con el Real Decreto 659, por fin todo eso se agrupa, ¿vale? Ya tenemos, sí, formamos todos parte del mismo equipo, todos tenemos los 5 grados, A, B, C, D y E. La formación profesional reglada tendría acceso a los 5 grados, con lo que de alguna manera desde los institutos podríamos acceder a la formación que hasta ahora estabais dando vosotros, y vosotros seguís manteniendo los certificados de profesionalidad, que ahora son los grados C y se llaman certificados profesionales, y los grados A y B. Mi pregunta es la siguiente. En esta fusión, como muy bien has dicho, en el Real Decreto 659, en la disposición derogativa única, dice que el Real Decreto que establece y que regula los certificados de profesionalidad queda derogado. Al mismo tiempo, dice que en la disposición transitoria primera dice que hasta que aparezcan ya regulados los nuevos certificados profesionales que sustituyan a los certificados de profesionalidad y que ya no estarán hechos independientemente del Ministerio de Educación, sino en base a los módulos profesionales que tenemos en los títulos de FP de la formación profesional reglada, que ya habría una correspondencia directa, pues hasta que salgan estos nuevos grados siguen existiendo los certificados de profesionalidad que están regulados por un Real Decreto que está derogado y, de hecho, todavía no se han publicado esos grados C. ¿Cómo se vive eso desde la formación profesional para el empleo? Tener en marcha unos certificados de profesionalidad que forman parte de un Real Decreto derogado y tener en marcha un Real Decreto, que es el que tenemos ahora, el 659, que tiene unos grados C que todavía no existen esos nuevos certificados profesionales. ¿Cómo se vive ese impasse desde vuestra perspectiva? Bueno, a ver, inicialmente, lógicamente, crea un poco de confusión, ¿no? Es decir,
realmente la formación profesional para el empleo desde el año 2020, ¿vale? En el Real Decreto 498 del 2020, de alguna forma ya debería ir anticipando que esto iba a ser así, porque en el momento en que se quita la competencia para la emisión de programas formativos y la certificación de programas formativos al Ministerio de Empleo y pasa todo automáticamente a educación, sabemos que, bueno, que ahí va a haber dificultades en el sentido de que los certificados, pues lógicamente no se van a poder mantener. Todo esto se ha ratificado con las normas y, bueno, ahora mismo yo lo que percibo es confusión en el sentido de, bueno, pues hablar con alguna persona de la administración y, bueno, pues asegurarme bueno, que esos reales decretos están derogados, pero están derogados desde el mismo momento en que la ley dice que todos los programas formativos serán ordenados por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, todos los certificados de profesionalidad dictados en su aplicación por el Ministerio de Empleo o Trabajo en su momento dejan de tener validez. ¿Que se siguen impartiendo? Sí, vemos constantemente la oferta se sigue manteniendo y detrás de esos certificados se siguen manteniendo unidades de competencia y este es el punto, ¿vale? Este digamos que es el punto que nos lleva a si una unidad de competencia, tal y como dice el Real Decreto 659, es un estándar de competencia, es la equiparación a los nuevos estándares de competencia. Y como dice el proyecto de los nuevos instrumentos del sistema de formación profesional, los estándares de competencia, el INCUA los puede modificar, agrupar o crear. Significa entonces que muchas de las unidades de competencia se podrán mantener, otras se crearán y otras se unificarán o se reformarán. En la medida en que esas unidades de competencia se mantengan, pues digamos que ese estándar de competencia permanece de los certificados antiguos. El problema más bien lo tenemos en aquellas unidades de competencia de certificados de profesionalidad derogados donde realmente no va a permanecer ese estándar. Pero todo esto es una evolución, es decir, el sistema ya vemos cómo va evolucionando, cómo van saliendo los reales decretos, que son los que regulan, y veremos al final lo que se mantiene, lo que no se mantiene, lo que entra en catálogo. También a mí me gustaría recalcar en el proyecto normativo de instrumentos se recoge expresamente que el catálogo bueno, hay dos catálogos, el catálogo modular de la formación profesional y el catálogo general de la formación profesional. Entonces, recoge expresamente que aquellos módulos que no tengan un estándar que de alguna forma lo sustente en una cualificación. Que no estén vinculados a estándares de competencia. Exacto. Van a mantenerse igualmente dentro del sistema de formación profesional, pero no dentro del catálogo modular de formación profesional porque no tienen un estándar detrás. Entonces tenemos que ver cómo evoluciona. Bueno, un poco lo que sí me gustaría transmitir es que, bueno, que tranquilidad en el sentido de, bueno, se está financiando por la administración, en ese sentido se pueden ejecutar. Si no se pudieran ejecutar, entiendo que la administración no permitiría su inicio ni su ejecución. Consecuencias o derivaciones que pueda tener, en el peor de los casos, que no esté respaldada por un estándar que salga luego efectivamente recogido en el catálogo. Es que nosotros tenemos un poco la misma problemática en los grados D, ¿vale? Porque el Real Decreto 659 dice que los certificados profesionales no pueden incluir módulos no vinculados a estándares de competencia. Y siempre pensamos en los mismos, ¿no? Hasta ahora FOL e IE, ¿vale? Ahora IP1, IP2, ahora también sostenibilidad, digitalización, inglés, y pensamos que ahí se termina la película. Pero eso no es así. O sea, por algún motivo que desconozco y que hablando contigo me explicaste, ¿vale? Que no acabé de entenderlo en el momento, pero por algún motivo que desconozco, hay un montón, pero un montón de módulos en los títulos de FP, ¿vale? En la formación profesional reglada,
Por ejemplo, en mecatrónica, el grado superior de mecatrónica, tenemos elementos de máquinas, o en el grado medio de farmacia y parafarmacia, si no me equivoco, hay 4 por ahí, 4 módulos más, módulos que pensamos que son módulos específicos, porque son módulos técnicos muy relacionados con la titulación en sí. Y cuando te pones a indagar, si te vas al final de todo el Real Decreto en el que se establece el título, ves que no tienen asociación con ninguna unidad de competencia. Además, si te fijas en la numeración que tienes, ves que son numeraciones muy bajitas, que no están correlativas con el resto de módulos, lo cual ya te empieza a decir, aquí huele a falta de unidad de competencia, ¿vale? Y al final te das cuenta que hay un montonazo de módulos técnicos que parecen específicos de cada titulación, que resulta que son transversales, que aparecen en varios títulos de FP y que no están vinculados a estándares de competencia. Y en el Real Decreto 659 muchas veces da la sensación, o en alguna ocasión al menos, da la sensación de que para referirse al módulo de IP1, IP2, sostenibilidad, digitalización, inglés, dicen módulos no vinculados a estándares de competencia y dices, ojo, ojo que te estás llevando por detrás un 20% perfectamente de módulos más que no nos damos cuenta, pero estarían dentro de no vinculados. O sea, es un problema que tenemos nosotros también y que no acabo de entender por qué esos módulos no están vinculados cuando son tan técnicos. A ver, aquí hay una cuestión sobre todo de estructura, ¿vale? Porque en formación profesional para el empleo, en los reales decretos dictados en su aplicación, tenemos todos muy clara esa estructura, porque en todos los reales decretos o anexos siempre nos vamos a encontrar con esa estructura, que es identificación del certificado y luego perfil profesional del certificado, donde vamos a encontrar desarrolladas las unidades de competencia y en el apartado 3, formación del certificado. El certificado de profesionalidad va parejo, es decir, unidad de competencia lleva asociado un módulo formativo con sus contenidos, con sus capacidades, sus criterios de evaluación, sus recursos, medios, instalaciones y las prescripciones docentes. Entonces, en formación profesional, la gente que trabajamos en formación profesional y los docentes, tenemos como muy interiorizada esa equiparación. Donde hay UC, hay MF. Es más, es que los códigos son exactamente iguales, los códigos numéricos. Unidad de competencia asociada a un módulo formativo, exacto, que son el equivalente a nuestros módulos profesionales, exacto, que a veces son iguales y a veces no. La cuestión aquí es, esas unidades de competencia finalmente van a ser estándares, van a entrar como estándares y van a entrar en el catálogo de estándares de competencia, ¿sí o no? Porque en la medida en sí. que... Esperemos claro, que sí, porque si no se nos va todo abajo. En la medida... Nosotros y a nosotros. En la medida en que los certificados de profesionalidad llevan asociado un módulo formativo, ¿sí? Esas unidades de competencia que pasan a ser estándares ya serían estándares y por lo tanto ya no serían no vinculados a estándar, sino vinculados a estándar. Sí, ahora, pero... ¿cómo se va a articular en las formaciones, en las titulaciones de formación profesional? Bueno, yo he estado ojeando por ahí algún borrador, alguna cosilla que hay de actualizaciones de títulos y a mí lo más significativo que veo es que se empieza a estructurar la información en esas actualizaciones de título con los criterios de evaluación que hasta ahora no estaban en los títulos y esos criterios de evaluación atienden a la unidad de competencia, atienden a ese estándar. Veremos la evolución, es decir, hablar ahora, decir en firme, bueno, pues esto... no, yo no me atrevo a decir tal cosa. Yo simplemente veo los dos sistemas, analizo los dos sistemas, las correspondencias que puede haber y lo que sí detecto es que en formación profesional para el empleo y en los certificados antiguos las relaciones con los estándares son claras y en los títulos no. Sí, sí, no, es así. En los títulos tú entras, ves cómo están la mayoría de títulos. Y te digo que esto es algo que es muy desconocido para mucha parte del profesorado, de los que damos formación profesional reglada. Tú entras en el título, bueno, aparecen pues artículo 1, artículo 2, vas viendo todos los módulos y al final, en el último anexo, puedes ver la relación entre los módulos y las unidades de competencia. De todas formas, Fernando, yo te pregunto,
¿tú crees realmente que los borradores que tenemos ahora mismo de grados A, B, C se van a quedar ahí? Porque yo no creo que se queden ahí. Yo creo que habrá más publicaciones donde realmente se incorporen más grados B y más grados C. A ver, los grados B en principio, a ver, los grados, como yo sí que conozco cómo se hicieron, ¿vale? Porque estuve en su momento en el ministerio trabajando en ello. Los grados C se sacan, igual que hasta ahora, pues Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación habían ido cada uno a su línea y eso pues hacía que luego no hubiese una relación entre ambos. Ahora, precisamente para que haya esa relación, los nuevos grados C se obtienen de los títulos de los grados D. Entonces, ya no beben directamente de ese catálogo modular de módulos formativos, sino que se cogen de los títulos y básicamente se trocean los títulos, ¿no? Y dices, pues este y este módulo formarían este certificado profesional. Y este otro formarían este otro certificado profesional. Entonces, así se forman los grados, los nuevos grados C, los nuevos certificados profesionales. De manera que sí haya correspondencia directa. Algunos de estos nuevos troceos de títulos se corresponden con un certificado profesional que ya existe, de profesionalidad que ya existía o es prácticamente igual y algunos no, ¿vale? En cualquier caso, a partir de ahí, los grados B y los grados A salen de forma directa, porque el grado B es cada módulo suelto, ¿vale? De estos grados C. Y los grados A es cada resultado de aprendizaje de estos grados B. Entonces, no veo, hombre, no digo que no pudiesen sacar algún módulo suelto por algún tipo de necesidad formativa o en algún tipo de necesidad de la industria, pero en general, a través de los grados D se trocean, se obtienen los grados C y a partir de ahí automáticamente salen los grados B y los grados A. Entonces, no veo opción a que en un principio vayan a salir muchos más. Lo que sí que, si ojeamos los borradores de estos grados A, B y C, vemos que hay módulos no vinculados a estándares de competencia en esos grados C. Y si vemos el Real Decreto 659, dice que eso no puede ser. ¿Vale? También es cierto que en algún borrador, que no recuerdo ahora cuál era, se decía que, creo que era en un borrador de modificación del Real Decreto 659 que salió, creo que era en un borrador de modificación del 659, se decía que preferentemente no podrían incluir módulos no vinculados. De esa manera, pues todo ese problema se resolvería, ¿no? Entonces, entiendo que irá en esa línea, porque claro, es que hay ciertos módulos no vinculados que son fundamentales. Claro, y aparte es que las titulaciones, no todas las titulaciones que existen en estos momentos recogen todas las unidades de competencia que existen en los certificados de profesionalidad antiguos, ¿vale? Por lo tanto, o se generan nuevos títulos que incorporen esos nuevos estándares de competencia o de alguna forma esos estándares de competencia tienen que entrar en el sistema de alguna forma. ¿Cómo? Bueno, cada uno que un poco intuya por dónde pueden ir las cosas, pero lo que sí tenemos en firme es que no todas las titulaciones contienen todos los estándares de competencia que inicialmente están en lo que entendemos como cualificaciones a día de hoy. Vale, y entonces entiendo que a partir de ahora vosotros dejaréis de trabajar como estabais trabajando y pasaréis a trabajar con las titulaciones nuestras, con nuestra nomenclatura de resultados de aprendizaje, de criterios de evaluación, porque si ahora los grados C vienen de estos grados D, entiendo que pasaréis a trabajar en nuestro mismo lenguaje. Bueno, a priori sí, veremos un poco cómo evoluciona todo esto, pero de entrada lo que se entiende y lo que se puede sacar en conclusión así inmediata es que nos vamos a tener que ajustar a ABC, emanando de los títulos de formación profesional. Y de ahí viene un poco también pues la disposición de convertir el certificado de docencia de la formación profesional para el empleo en habilitación para la docencia a grados A, B y C. Claro, os afecta mucho afecta mucho al profesorado que había de cara al profesorado que tendrá que haber ahora. Hay un gran cambio, todos los que eran podrán seguir siendo. ¿Cómo queda esto? Bueno, a ver, lo primero es que en el momento en que se publiquen esos borradores de ABC,
Yo entiendo que el personal de formación profesional para el empleo se va a quedar un poco inicialmente en shock, lo vamos a llamar así, porque estamos muy acostumbrados a trabajar con reales decretos con todo el desarrollo conjunto. Nosotros tenemos unidad de competencia, módulo formativo, horas, criterios de evaluación, contenidos, y esto en los nuevos reales decretos no funciona así. Entonces Como lo arreglamos. hay que reaprender la forma en la que se van a obtener los contenidos, los objetivos, ajustarlo al número de horas que viene establecido en ese Real Decreto, en ese proyecto de Real Decreto. Entonces, de entrada, puede ser un poco difícil una vez que se coja la dinámica de dónde sale cada elemento de programación. Entiendo que será sencillo para gente que está acostumbrada a trabajar con elementos de programación, no será una gran dificultad, pero hay que cogerle el tranganillo, como se suele decir. ¿Y cambiará mucho el perfil del profesorado de antes o de ahora o puede seguir siendo el mismo? ¿Cómo está eso? Bueno, a ver, el tema del profesorado también es otro de los grandes temas en estos momentos. La regulación del profesorado tenemos que partir de la Ley Orgánica 5 del 2002. La gente de alguna forma piensa que la regulación inicial viene del 34-2008 y no, la regulación viene de la Ley Orgánica. Entonces, ahí ya se hacían las habilitaciones docentes y ya se preveía que los docentes de formación profesional en pública de educación, ¿vale?, fueran docentes dentro del sistema de FP. Esa era la previsión inicial. Y es más, es que hay dos disposiciones en esa ley donde se habla de las habilitaciones docentes. Bien, ¿qué sucedió realmente? Bueno, lo que sucede es que cuando se empiezan a publicar los reales decretos de los certificados de profesionalidad, se ponen las prescripciones docentes las prescripciones de los formadores de una forma muy, muy, muy exigente, porque tenemos, por un lado, que cumplir con una titulación y, por otro lado, con unos años de experiencia en cada una de las unidades de competencia. Entonces, hubo bastantes problemas al inicio, sobre todo de los certificados de profesionalidad, hubo bastantes problemas para conseguir personal docente en determinadas familias profesionales por los altos grados de exigencia del profesorado. La mayoría de modificaciones de certificados de profesionalidad se hicieron en esta línea, en la de rebajar los criterios. ¿Qué pasa en estos momentos? Bueno, de alguna forma la crítica, entre comillas, ¿no?, de la formación profesional al sistema de FP es que se flexibilizan esos criterios y los formadores que estáis dentro del sistema de formación profesional podéis impartir formaciones de grado C con un nivel de exigencia mucho menor porque de entrada no se os exige la experiencia profesional por unidad de competencia. Invadimos vuestro territorio, básicamente, hablando en llano. Vale, esto podemos interpretarlo así, pero es que también podemos interpretarlo de otra forma, que es que hasta ahora los formadores de FP no podían entrar en el sistema de FP. De No FP, podían, de FP Educación. Es decir, o tenían plaza, o sacaban una plaza, o entraban en la privada, pero las posibilidades eran mínimas. Ahora mismo eso ya no es tanto así, en el sentido de que puede haber un trasvase de docentes de FP a FP en el sentido de va a depender de la oferta que hagan los centros, va a depender de cuántos centros privados entren a impartir grados C o, bueno, queda siempre ahí la coletilla de si saldrán certificados de profesionalidad tal y como los conocemos, emitidos por el Ministerio de Educación. Eso está ahí, queda ahí, ¿vale? Porque por ahora no está claro. No va a ser fácil, que desde los centros formativos, o sea, podemos impartir esos grados A, B y C, pero ahora mismo, ahora en un principio cuanto menos, organizativamente el cambio de la nueva FP es tan brutal
que solo con sobrevivir el grado D y ponerlo en marcha en el nuevo sistema ya tenemos bastante. Integrar ahí dentro la impartición de grados C, B, A, esto va a ser aún más complejo. Sí que puede salir de forma indirecta, es decir, como efecto secundario. Es decir, que tengas un alumno que haya cursado ciertos módulos que les den un certificado de profesionalidad, un certificado profesional, y entonces ya lo expidas. O que haya aprobado 3 módulos y les pidas el grado B. Luego ya lo de los grados A es más complejo porque por aprobar un trocito de un módulo no te llevas un grado A. Para llevarte el grado A tienes que aprobar una formación completa de grado A, ¿vale? Quiero decir, tiene que ser, si Sí. no vale que te den un grado B, apruebas 2 resultados de aprendizaje, no certifica un grado A, ¿vale? Pero bueno, de forma indirecta sí que es fácil que los centros formativos expidamos grados B y grados C de forma indirecta o incluso de forma directa porque tengas desformación modular de grados B. Pero a partir de ahí, que un centro formativo público, por ejemplo, pueda generar formación de grado A, B y C, es complicado. La cuestión es cómo van a entrar los centros privados, porque los centros privados aparecen recogidos, tanto en el Real Decreto 659 como en el Real Decreto 62 del 22. Es decir, se hace mención. Y se hace mención a la obligatoriedad de que en el Registro General de Centros de Formación Profesional estén todos incluidos. Y hay una disposición también donde se menciona el tema de que de oficio puedan entrar centros que ya están, digamos, acreditados para impartir grados C. Entonces, si hacemos un seguimiento a la normativa y en el 659 leemos que todos los criterios de flexibilización que quedan hechos a certificados de profesionalidad y certificados de profesionalidad son grados C y hacemos ese seguimiento de la normativa, podemos concluir que yo no lo voy a concluir, quiero dejar claro que no lo voy a concluir. Es una posibilidad que está en el aire. Que los centros privados, ¿vale?, que están acreditados entren a impartir grados C. Lo que pasa es que no con los programas que tenemos en mente ahora mismo de los certificados derogados, sino con otros emitidos por Ministerio de Educación o lo que son los grados C. Y en este sentido es donde los docentes de formación profesional para el empleo de alguna forma, primero, deben estar atentos a la normativa. Los docentes estamos acostumbrados a manejarnos en normativa y para mí es fundamental que los docentes que provienen de FPE se vean la normativa, le hagan seguimiento a la normativa, porque ahí van a encontrar de alguna forma un poco las claves, ¿no?, para seguir trabajando. Me parece muy alarmista, bueno, pues decir, ¿no?, que nos vais a quitar el trabajo, la gente que está en formación profesional, me parece demasiado alarmista. El sistema evoluciona y veremos qué es lo que pasa. Por otro lado, algo importante y que a lo mejor aquí sí que tenemos discrepancia tú y yo. Los reales decretos, ¿vale?, de grados A, B, C, establecen que el profesorado en determinadas familias y para determinados grados C puede tener un nivel formativo inferior al que va a impartir. Sí. Bien, esto es importante. Esto es importante y yo no lo veo tan negativo porque, siguiendo con la historia que os estaba antes narrando de las dificultades para encontrar formadores y las modificaciones que se hicieron, muchas familias profesionales se encontraron sin personal docente que cumpliese los criterios para impartir. Es decir, nosotros tenemos determinadas familias y determinados certificados de profesionalidad que por la propia profesión, por el propio oficio, no tenemos a gente con la titulación como para poder impartirlo. Por lo tanto, el hecho de que rebajen esos criterios y que una persona que tenga experiencia docente o que tenga la formación para la impartición, aunque tenga un nivel inferior al que va a impartir, si reúne esas condiciones de experiencia profesional, que realmente puede impartirlo. Bueno,
no sé, ejemplos, ¿vale? Dentro de la familia, precisamente, pues de fabricación mecánica o de edificación y obra civil, agricultura, ¿vale? Temas agrícolas. Bueno, ahí realmente el personal con experiencia normalmente no va a tener una titulación superior, normalmente no va a tener un ciclo superior. Se va a quedar con una ESO en el mejor de los casos. Sí, sí, puedes tener un matricero excepcional y no tenga estudios. Y es un Que es matricero lo, excepcional, es el que y eso necesitas es lo ahí. habitual, exacto, Claro. es que eso es lo habitual. Sí, cuando estamos Tener, hablando, si habláramos de estudios universitarios es otra historia, ¿vale? Eso sería otra historia. Que yo, por cierto, es otro tema, pero me sorprende por qué no hay un grado F que sea el estudio universitario y hubiéramos integrado todo. No es el grado superior, estudio superior, pero bueno, al bueno, margen de... cuidado porque hay estándares en el 5A compartidos con grados universitarios. O Vale, eso es lo que pero dice el bueno, MECU, ya lo veremos. pero bueno, en cualquier caso, eso es harina a otro costal. Lo que estábamos diciendo, en la universidad entiendo que es otra historia, porque bueno, es otro tipo de formación más académica, ¿vale? Pero en la FP sí que es cierto que el, el mejor profesional no es medible con su nivel de titulitis, ni mucho menos. De hecho, a veces puede ser inversamente proporcional. A ver, en la formación profesional reglada, sufrimos de una titulitis aguda, bueno, aguda no, de una titulitis crónica, ¿vale? Todo va a través de titulaciones, absolutamente todo, ¿vale? Pero todo se regula a través de títulos. Entonces tenemos un poco, reconocemos que muchos de los grandes profesionales que necesitamos en el aula nos importa lo que saben hacer, no su titulación, y eso lo reconocemos, pero la forma que tenemos de funcionar es siempre a través de una titulación, ¿no? Si tienes esta titulación entras por aquí y si tienes esta titulación entras por allá. Muchas veces ni siquiera teniendo en cuenta si sabes o no sabes. Es cierto que si hay una oposición de por medio, pues tienes que demostrar que sabes, ¿no? Al menos hasta cierto punto. Pero es cierto que adolecemos de una titulitis muy grande, eso es verdad. Bueno, claro, en una formación vinculada a unos estándares de competencia profesional, parece, desde mi punto, parece lógico que esos reales decretos de alguna forma den cabida a esos profesionales precisamente con muchísima experiencia, pero que no tienen esa titulación. Y por otra parte, agilizar los procesos de acreditación de las competencias profesionales, como está previsto, va a favorecer de alguna forma que todos esos profesionales que puedan acreditar experiencia puedan de alguna forma reconocer grados C, certificados profesionales. Y por lo tanto, esa prescripción docente de impartes al mismo nivel o por debajo Estaría será cumplida, bastante, estaría cumplida. estaría cubierta. Y Sí. me parece importante que lo hayan tenido en cuenta y ojalá salga publicado tal y como está en el proyecto. Sí, bueno, en cualquier caso, nosotros en la reglada sí que siempre hemos tenido la figura del experto, ¿vale? Bueno, ahora es el experto senior, que ha cambiado el nombre, pero que es efectivamente eso, que para ciertas cosas tienes que traer a alguien que sepa esa técnica independientemente me importa lo que sabes, no me importa lo que has estudiado, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que ahí... Claro, es que en ambos casos puede hacerse bien o puede hacerse mal. Lo importante no es tanto, quiero decir, si el que no tenga que tener una titulación, pues puede abrir la puerta a que entre quien no debe, pero el que tenga solo una titulación tampoco significa nada. Entonces, la cuestión está en que se haga bien, que se haga con lógica, más allá de lo demás, ¿no? El otro día, precisamente, bueno, pues, hablando con esta persona de la administración, ¿no? Comentábamos un poco el tema y me decía, si es que va a depender de los centros y de cómo hagan la selección. Si para el centro de formación es más importante que esa persona sepa lo que hace, Claro. más que su titulación, la contratación está ahí. Sí, y depende de los Entonces, centros, la contratación. y depende de los centros las contrataciones. ¿Vale? Sí. Después, otra bandera que me gustaría levantar aquí es en el año 2020, ¿vale? Cuando se reanudaron las clases tras la pandemia, las comunidades autónomas, estoy hablando en este caso de Galicia porque es donde resido, sí que sacaron un decreto
¿vale? Donde para determinadas formaciones, titulaciones de FP, se abrió la mano a contratación de personal de FP. Esto pasó muy de soslayo, ¿vale? Yo creo que hubo muy pocos docentes que realmente se enteraron de esta La situación. formación profesional para el empleo pasar a la reglada. En el periodo bueno, después de los periodos de confinamiento, estamos hablando de finales del 20, principios del 21, principios del 21 más bien, ahí en Galicia hubo personal, lo sé, porque un par de alumnos míos entraron. Y no tenían oposición, no tenían máster y simplemente tenían el curso de docencia hecho, pero sí que se abrió la veda. Sí, o sea, la veda en el sentido de se necesita personal y se busca el personal. Por lo tanto, las mismas circunstancias se pueden dar en el sentido de si realmente hay necesidad de cubrir puestos. Sí. ¿Qué pasa? Eso puede En suceder. en los ciclos de informática es increíble. Es En increíble. aquel momento era una medida extraordinaria por la situación de pandemia y de dificultades, pero es que ahora mismo lo tenemos regulado. Sí, sí. Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista. No podemos verlo desde el punto de vista, me van a quitar el trabajo unas personas que tienen el título pero que no han trabajado de esto nunca. No perdamos el enfoque. Me parece fundamental no perder el enfoque y estar atento a golpe de BOE y a golpe de decreto, porque es como funcionamos, es así. No, y que si tenemos que hacer una crítica, que sea una crítica porque pensamos que el sistema va a empeorar. Más allá, quiero decir, nosotros tenemos que evolucionar hacia lo que va a ser mejor para nuestro alumnado, teniendo en cuenta que eso a veces nos va a hacer estar más cómodos y a veces más incómodos. Pero la crítica siempre debería ser desde la perspectiva de qué es lo mejor, ¿no? De qué es lo que mejor me conviene en cada caso, claro. Ya, claro, lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo un profesorado que es funcionario y que de alguna forma tiene el sueldo de alguna forma asegurado en el momento en que tiene plaza, a unos profesionales que dependen de contrataciones, que dependen de órdenes de convocatorias. No me he explicado bien, no me he explicado bien. Precisamente los que entiendo que estamos más cómodos somos los funcionarios. Entonces, que si nosotros también tenemos que hacer una crítica, no es desde mi comodidad se ve afectada, sino aquello por lo que yo trabajo se va a ver afectado. Lo decía desde nuestra perspectiva de funcionarios, no decía vosotros, que entiendo, ya te digo, yo desde mi perspectiva, sois un colectivo tremendamente olvidado. Yo hasta que no he empezado a tener seguidores de formación profesional para el empleo, a raíz no sé exactamente de qué vídeo, supongo que a través del Real Decreto 659, porque también nos incluye, ¿vale? Hasta que no me ha pasado eso, realmente sabía que existía algo que existía de cursos del paro. Y eso era todo lo que sabía. 18 años trabajando en formación profesional reglada y sabía que había algo de cosas del curso del paro. Una vez me pasaron, oye, mira, están buscando profes aquí de las bolsas de trabajo. Y lo miré y me costaba entender lo que decía y de qué me estaban hablando. O sea que como que sois los grandes olvidados, ¿no? Bueno, ahí quizás una pequeñita parte viene de la campaña que te hice yo en redes sociales de este tío sabe de lo que habla. Iros por aquí, escuchadlo. Y es cierto, es cierto. A través de tu perfil de LinkedIn sí que es verdad que hubo un vídeo, ya sé cuál es, el vídeo en el que hablaba de los grados C, de los grados C del Real Decreto. Y a través de ahí, además, de repente entraron, pero te hablo de cientos de personas de formación profesional para el empleo. Sí, porque bueno, a mí me parecía fundamental que se fueran a escuchar la otra parte. A mí me parecía crítico que en ese momento, independientemente de que yo hice una publicación cuando salió la habilitación para grados, que generó muchísima expectación para mi sorpresa, porque me decían, bueno, pero es que es el mismo, hombre, es que es el mismo porque es lo que pone el Real Decreto. O sea, claro que es el mismo. Es que hay una disposición que dice que tiene que ser el mismo hasta que se modifiquen precisamente los estándares. Entonces, a raíz de aquello, yo derivé, perdón, pero yo fui derivando a Fernando y escuchar a Fernando, que es la otra, digamos, la otra parte del sistema
que vosotros no conocéis tanto y escuchando un poco cómo lo está planteando él. Pero sí, somos los grandes olvidados. De hecho, de entrada el proyecto del Real Decreto, el 659, quitaba el curso de docencia de un plumazo, nos eliminaba directamente. Sí, sí que es verdad que lo quitaba y luego hay un cambio. Y ya digo que a mí todo eso me resulta muy complejo, por eso quería entrevistarte, porque de hecho incluso en esta entrevista muchas veces lo que comentas me cuesta acabar de situarlo, porque ahora somos los mismos, estamos en el mismo sistema, pero desde vuestra parte a mí me resulta difícil de comprender, a mí me resulta complicado. Luego además, sí, mi parte ya me resulta complicado, porque claro, estaba hablando, por ejemplo, de formación profesional reglada y he hablado de funcionarios y hay mucha formación profesional arreglada que son escuelas concertadas, escuelas privadas y no son funcionarios. Claro. Quiero decir que es un mundo muy amplio y al final conoces tu mundo y luego empiezas a ver un poquito más y dices, es mucho más amplio el campo que desconozco que el que conozco. Es muy amplio, es muy amplio. La formación profesional, tanto un subsistema como el otro subsistema son amplios, tienen sus propias reglas, sus propios mecanismos, incluso de planificación, de organización, y juntar los dos e integrarlos, pues es una tarea compleja, y ahí están las comunidades autónomas. Una compleja, en cualquier caso, yo sí que considero que es necesaria. O sea, no podíamos ir por separado. Sí que es verdad que en esa unión habrá que intentar que, como tú estabas comentando, ¿no? Que todo el mundo, que todo sea mejor y que nadie salga perjudicado. Y por nadie me refiero a alumnado, profesorado, todo. Claro, después, ya yéndonos a un poco más, a un sentido más social, ¿no? De lo que es la formación profesional. Claro, nosotros trabajamos con colectivos fundamentalmente de personas activas, ¿vale? Ya con una determinada edad, aunque podamos tener gente joven, porque tenemos programas específicos de garantía juvenil con menores de 35, el perfil de alumnado que tenemos en FP es un perfil muy distinto al que tenéis vosotros. Y es un perfil que dentro de ese perfil tenemos subperfiles, porque tenemos, bueno, pues sí, gente joven que proviene de garantía juvenil, pero tenemos gente muy formada que necesita recualificación o que necesita ampliar determinados conocimientos con certificados profesionales, normalmente de grado 3, de nivel 3. Y tenemos un perfil, bueno, pues de gente que está en situaciones de exclusión social o en situaciones, digamos, personales más complejas, parados de larga duración, bueno, mujeres mayores de 52 años. Son perfiles que precisan formación, que precisan capacitación y que hasta ahora le dábamos cobertura desde la formación profesional para el empleo. Y esto hay que integrar. Y esto tiene que quedar integrado dentro de la formación profesional en el nuevo sistema. Sí, eso hay varias partes para este tipo para distintos tipos de perfiles. No creo que los diferentes perfiles vayan a quedar fuera. Sí que es cierto que, bueno, ahora nos quedan un par de añitos complicados de reajustarnos todos. Primero de reajustarse cada uno, hacer el paso de lo que hacía y seguir haciendo lo que hacía en el nuevo orden de las cosas. Y por otro lado, toda esa integración, ver cómo todo eso se relaciona entre sí. Quedan un par de años. Hay muchas. A ver, aquí es que están implicados a nivel autonómico, ¿vale? Están implicadas muchas consellerías. Aquí no solamente estamos hablando de educación. Estamos hablando de educación, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de asuntos sociales, estamos hablando, por ejemplo, en Galicia estamos hablando incluso de cuestiones relacionadas con retornados, inmigrantes retornados. Es decir, el espectro del sistema de formación profesional toca muchos puntos y todos esos puntos, para que el sistema sea más exitoso, deberían estar coordinados. Y deberían estar coordinados desde realmente las comunidades autónomas. Y
por supuesto, el otro día un compañero tuyo también en redes sociales, ¿no? Bueno, pues sacaba un poco la idea de, bueno, nos quedamos como estamos en la oferta que tenemos o deberíamos pensar en qué tipo de formaciones se deben ofertar a nivel autonómico. Bueno, lógicamente, si nos quedamos como estamos, entonces significa que realmente no estamos prospectando unas necesidades de formación para el empleo, porque la finalidad de la formación profesional es que el alumnado trabaje, que el alumnado tenga un empleo. Sea reglada o para el empleo, cualquiera de ellas. Exacto, la finalidad es generar empleo. Mm. Es que determinadas posiciones que sabemos que en estos momentos no se cubren y determinados sectores que sabemos que en estos momentos necesitan personal, puedan tener personal formado proveniente de la FP. Y en la medida en que las comunidades autónomas prospecten esos sectores económicos, esas industrias, cada comunidad tiene que tener inicialmente un plan previsto, ¿no? Un plan previsto a nivel desarrollo regional económico. Pues en esa línea, de alguna forma entiendo que tendrán que promover determinadas certificaciones. Y ahí hablamos de certificaciones de B, C, D y E. Sí. Están implicadas, como digo, muchas consellerías, bueno, lo digo el término en gallego, y conciliar toda esa información y darle una salida para que realmente, como se dice ahora, se dignifique la FP. Bueno, la FP se dignifica en la medida en que se genera empleo y en que los puestos de trabajo generados puedan ser cubiertos por la FP. Y esa es un poco la visión un poco más amplia, ¿no? Salgamos un poco del nicho de si FP, si FPE, si el sistema y la integración. Bueno, es que esto va un poquito más allá desde mi punto de vista. Y a lo mejor deberíamos verlo desde un punto de vista un poco más amplio. Sí, esa frase me ha gustado, ¿no? La dignificación de la FP se ve en que se creen puestos de trabajo y se cubran esas necesidades de la empresa. Me ha gustado. Es que es el objetivo, es que si no, ¿de qué estamos hablando? Pues sí. ¿Te gustaría comentar alguna cosa más respecto a la formación profesional para el empleo? Que ya te digo que para mí hasta ahora era una gran desconocida. De hecho, es que a veces me preguntan cosas, me mandan un mail y tal, y digo, está fuera de mi campo, ¿no? ¿Te gustaría comentar alguna cosita más? No, inicialmente estas son un poco las líneas más generales. Después, bueno, pues si van surgiendo preguntas, tanto por parte de la gente de FP, de los docentes de FP, bueno, pues podemos hacer otra charla y responder cuestiones más concretas, Muy bien. un poco Pues, para daros la visión del otro lado. vale, pues muchísimas gracias por estar en esta entrevista y por darnos un poquito más de luz, al menos a los que estamos en el lado de la reglada, que ya te digo que para nosotros es desconocido y precisamente por eso complicado. Creo que ya es complicado de por sí y si encima es desconocido, pues ni te cuento. Y como tenemos nosotros, pues creo que una situación más cómoda, pues claro, tampoco te preocupas tanto, ¿no? Porque como tú estás bien, pues tampoco te preocupas tanto. Y muchas veces eso hace que no alcanzamos a... Digo, a mí me cuesta, a mí es un sector que me cuesta, por eso te quería invitar, porque así es que muchas gracias. Bueno, pues nada, pues un placer y nada, seguimos en ello. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, chao.